Bien, continuemos. Entonces, hasta este punto, ¿se ha entendido lo que explico? Yo sé que es mucha información, Sí, señor. pero lo importante es que en el momento ustedes lo entiendan, porque cuando escuchen sus grabaciones, vean sus clases, repasen, ¿verdad? Y vayan a leer el libro sobre todo, ¿verdad? Se acuerden lo que yo dije y les dije, si el profe lo explicó de esta forma, era así, lo entendí, por ende ahora lo entiendo con mayor facilidad. Buenos días, señor Ale. Bien. Entonces, continuando, ¿verdad? Nuestro fármaco que se absorbió ya por distintos mecanismos de cinética, de distintos órdenes, ahora este fármaco se va a distribuir. ¿Ok? Y la distribución ocurre, ¿verdad?, a través del torrente sanguíneo. ¿Ya? Y esa distribución puede ser rápida o puede ser lenta. ¿De qué va a depender? Va a depender de la vascularización que tenga el órgano. Si ustedes se fijan, la distribución rápida del fármaco ocurre en órganos que son altamente vascularizados. Corazón, hígado, ¿ok?, riñón, ¿ya? Cerebro, ¿ok? Y órganos medianamente vascularizados o poco vascularizados, como el músculo y el tejido adiposo respectivamente, la distribución va a ser más lenta, ¿ok? Va a llegar mucho más lento, más tardío el fármaco a esos tejidos. Ahora, existen fármacos que por su naturaleza se depositan en el tejido adiposo, ¿ya? ¿Y cuál es la dificultad de esto? Es que cuando ustedes administran ese fármaco, como se deposita en el tejido adiposo, el fármaco no llega al órgano diana y necesitan utilizar dosis altas. Ejemplo de ello, se utilizan, por ejemplo, tiopental, se deposita en tejido adiposo. Si quieren anestesiar un cerdo que tiene mucho tejido graso en el subcutáneo, van a necesitar dosis elevadas de estos fármacos porque lo retienen en el tejido adiposo. ¿Ya? Entonces, pero la distribución, la velocidad de distribución va a depender de la vascularización de ese órgano. Ese fármaco que se va distribuyendo por el torrente sanguíneo lo vamos a tener principalmente en dos formas. Existe la forma o la fracción libre del fármaco, que libre, ¿verdad? Va solito el fármaco por el torrente sanguíneo, y como está solito, ese fármaco, ¿verdad?, es independiente, vive solo, se paga sus gastos comunes, se paga su arriendo y hace lo que quiere. Por ende, ese fármaco va donde se le plazca. ¿Ya? Ese fármaco puede llegar a cualquier tejido. Ese fármaco también está expuesto a ser metabolizado, incluso a ser eliminado. Sin embargo, el fármaco que todavía vive en casa de mamá, ¿verdad?, ese fármaco que es dependiente, está unido a proteínas plasmáticas. El hecho de estar unido a proteínas plasmáticas lo protege. ¿De qué? De no ser metabolizado y de no ser eliminado. Pero ese fármaco no va a poder ejercer un efecto tampoco. ¿Ya? ¿Por qué? Como está unido a proteína plasmática, ese compuesto cambia. ¿Ya? Químicamente ya no es el mismo fármaco, es un fármaco con una proteína, es otro compuesto. Por ende, farmacológicamente no tiene efecto. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Ok? La fracción libre es la que va a circular, que se puede eliminar, se puede metabolizar y puede llegar a otros tejidos, pero la fracción unida a proteínas plasmáticas no tiene efecto. Entonces, cada fármaco, cuando ustedes vean y revisen información de cada fármaco que estén estudiando, van a leer algo que dice unión a proteínas plasmáticas. ¿Cuánto porcentaje de unión a proteínas plasmáticas? ¿Ya? Y después de esta clase, si quieren, lleguen a casa y busquen esa información. Busquen un solo fármaco en el libro de farmacología, uno solo, y vean las características farmacocinéticas y se van a dar cuenta, ¿verdad? Y después comparan con otros fármacos que tienen distintas características. Entonces, ese fármaco, entre más alta es la unión a proteínas plasmáticas, va a ser menos efectivo. ¿Ok? ¿Por qué? La fracción que es efectiva es la fracción libre. ¿Ya? Y entre más alta es la unión a proteína plasmática, ese fármaco va a demorar más en metabolizarse y en eliminarse. ¿Ok? ¿Cuáles son las proteínas plasmáticas más comunes? Bueno, obviamente la principal, ¿verdad?, es la albúmina, pero también tenemos la glicoproteína, la lipoproteína, globulinas. Entonces,
un cuadrito resumen, el fármaco que está ligado o unido, ¿verdad?, a la albúmina principalmente, no puede atravesar las membranas, y si lo atraviesa lo hace pero con baja efectividad, no puede llegar a los tejidos, no atraviesa la barrera hematoencefálica tampoco, por ende, si es un anestésico, probablemente va a demorar en hacer efecto. ¿Por qué? Porque va a estar unido a proteína plasmática y no llega al tejido cerebral. No se puede metabolizar correctamente, tampoco se puede eliminar. En el riñón se suelta, y una vez que está en el riñón, ¿qué hace la proteína plasmática con el fármaco? Como el meme de Heidi, lo patea al glomérulo y lo elimina. Pero una vez que llega al riñón, la albúmina hace eso y lo suelta, le dice: te voy a dar a pasear, vamos a conocer el glomérulo. Y una vez que lo llega al acantilado, ¿qué hace la proteína plasmática? Suelta el fármaco y se va por el líquido. ¿Ok? Y lo bueno que tiene es que igual, bueno, sirve como reservorio, entre comillas, en la sangre, pero ese fármaco después se va a ir soltando de a poco. Y ahí va a ir ejerciendo su efecto. ¿Se va entendiendo el rol que tiene la proteína plasmática, verdad? Ok. ¿Qué factores influyen en la distribución de un fármaco? ¿Ya? ¿Qué factores influyen? Uno, la permeabilidad de las membranas. ¿Ok? Por ejemplo, si el fármaco es capaz o no es capaz de atravesar las barreras hematoencefálicas, hematotesticular, hematorraquídea, hematuterina, placental, etc. Si el fármaco es capaz o no de atravesar esas barreras. ¿Ok? Si es lipofílico o si es hidrofílico. ¿Ya? Si es lipofílico, va a atravesar con mayor facilidad, ¿ya?, las membranas, porque la membrana es una bicapa lipídica. Los mecanismos de transporte, si son, por ejemplo, ¿verdad?, unidos o no a proteínas plasmáticas. ¿Ya? La afinidad que tenga por los tejidos. Si un fármaco es altamente afín a un tejido epiteliotrópico, que tenga afinidad a un epitelio, un tejido, ¿verdad?, o histotrópico, obviamente se va a distribuir rápidamente y vamos a tener menos cantidad de fármaco en sangre. El tipo de tejido, si está vascularizado o no, también va a determinar eso. ¿Ya? Si el fármaco ejerce su efecto sobre algún receptor específico, la cantidad de receptores que tenga. Ejemplo, si ustedes prescriben una hormona y ese tejido no expresa tantos receptores, obviamente el fármaco no va a estar unido al receptor y va a circular en sangre. Y finalmente, algunas patologías cardiovasculares. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, donde hay un gasto cardíaco comprometido, no hay una distribución de sangre correcta, también ese fármaco no va a llegar a ese tejido correctamente, ¿verdad?, y se va a mantener en el torrente sanguíneo. ¿Se entiende? No se va a eliminar correctamente. O si tiene, por ejemplo, una enfermedad renal. ¿Por qué? Si el fármaco se elimina por vía renal, ¿okay?, y hay una disminución en la excreción renal, el fármaco se acumula en sangre. ¿Ya? Una vez que ese fármaco se distribuyó a los tejidos, ¿verdad?, algunas porciones, o por ejemplo parte del fármaco que está unido a proteínas plasmáticas, se metaboliza. ¿Es así o no? Una vez, porque ahora vamos a hablar de metabolismo, entonces estos fármacos que están unidos a proteínas plasmáticas van viajando por el torrente sanguíneo y ahora se van a metabolizar. ¿Es o no es así? No debería. ¿Verdadero o falso? Justifique. Si está unida a proteína, no debería. No debería. Porque ¿cuál es la fracción que se metaboliza? La libre. La fracción libre. Y yo dije, el fármaco que está unido a proteína plasmática se metaboliza. Recuerden que es la fracción libre la que se metaboliza y se elimina. La que está unida a proteína plasmática no se elimina ni se metaboliza. ¿Ok? Sí, ojo con lo que escuchan y lo que leen también. ¿Ya? Así que eso queda en las grabaciones como solamente para forma de pregunta. ¿Ya? Así que no asuman de que yo dije que la fracción unida a proteína plasmática es la que se metaboliza. Lo hice solo para ver si estaban atentas o atentos. ¿Ok? Entonces, estamos claros que la porción que se metaboliza es la fracción libre.
va a llegar a distintos órganos, ¿ya? El principal órgano que ejerce metabolismo es el hígado, pero hay otros fármacos que se metabolizan en riñón, algunos ni siquiera alcanzan a llegar a los órganos y se metabolizan en los eritrocitos, ¿ya? Directamente en los eritrocitos, una maravilla, porque si el paciente es hepatópata o nefrópata, maravilloso el fármaco que se metabolice por esa vía, ¿ya? Y algunos se metabolizan en las células epiteliales, en los enterocitos, ¿ya? Entonces, una vez que se metabolizan, ¿ok? En el hígado, vamos a poner como ejemplo, esos metabolitos, algunos pueden estar inactivos, otros pueden tener cierta actividad, ¿verdad? Y otros pueden ser tóxicos. ¿Por qué? Cuando un fármaco se metaboliza, ya, por ejemplo, un ejemplo clásico, prednisona, prednisolona. Se parecen, ¿verdad? Pero no es lo mismo chana que Juana, diría mi abuela. Prednisona, prednisolona. ¿Ya? La prednisona, ya, voy a poner el ejemplo del gato. La prednisona, ustedes se la dan a tomar al gato y el gato tiene que metabolizarla en el hígado y convertirla en prednisolona. Porque el metabolito activo, es decir, el que ejerce efecto, es la prednisolona, no es la prednisona. Tanto en perros como en gatos. ¿Ya? Si el paciente tiene una enfermedad hepática, ustedes le dan prednisona, no va a poder transformar esa prednisona en prednisolona. Por ende, no le va a hacer efecto. ¿Ok? Si ustedes le dan al gato directamente la prednisolona, se ahorran el metabolismo hepático y el fármaco llega a sangre y se va a unir o se va a ir directo al sitio de unión. ¿Ya? Y ejerce su efecto. Pero eso ocurre con la prednisolona. Pero si le dan la prednisona, el gato la va a tener que transformar. Pero cuando transforma esta prednisona en prednisolona, acá no tenemos solamente prednisolona, tenemos prednisolona y otras cosas más producto de esa transformación. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con, por ejemplo, primidona se transforma en fenobarbital en el hígado. Se transforma en fenobarbital y otras cochinadas más, ¿ya? Que son tóxicas. Por eso, los metabolitos pueden ser inactivos, tóxicos o pueden tener actividad farmacológica. Profe, entonces, ¿cuál es la cantidad de prednisona? Sí, me puedo ahorrar. ¿Qué más barata? 3 lucas la caja de 10, prednisona, 20 lucas la caja de 10, prednisolona. Si es un perro está sano, dale prednisona. Pero si es un gato, dale prednisolona mejor. Le ahorras vida metabólica. ¿Ya? Ahora, si es un perro y tiene una enfermedad hepática, dale prednisolona. ¿Se entiende? Es más económica, ¿verdad? ¿Ya? Como la primidona y el fenobarbital, lo mismo. ¿Ya? ¿Se entiende el ejemplo? ¿Sí? Ya. Entonces, dentro de esas cochinadas que les dije, pueden haber metabolitos inactivos, tóxicos. Por eso es importante siempre preferir los fármacos que sean directamente el compuesto activo. Porque, ¿verdad? Se ahorran de dar un fármaco que se tiene que transformar y me va a generar radicales libres, desechos metabólicos. ¿Ya? En animales jóvenes, el metabolismo está reducido, la capacidad metabólica está reducida, por ende, tratamos de manejar dosis más bajas, ¿ya? Para no sobrecargar la actividad metabólica hepática y también para no generarle tanto desecho. Miren ustedes la conducta que tienen algunos fármacos, ¿ya? Por ejemplo, existen, ¿verdad?, fases en el metabolismo, ¿ya? En la primera fase vamos a generar desechos que pueden ser metabolitos activos o inactivos, ¿ya? Y en la fase 2 directamente los metabolitos inactivos. Ahora, ignorando eso, ven ustedes que un fármaco podría ingerirse, absorberse, se transforma en fase 1, después se conjuga en la fase 2 y se elimina. Para poder ser eliminado se tiene que conjugar. Otros fármacos se absorben. Algunos pueden tener metabolitos con actividad farmacológica modificada y otros simplemente tienen metabolitos inactivos. Se conjugan y se eliminan. Otros fármacos se eliminan tal cual como se ingieren o como se administran, no se metabolizan. ¿Ya?
entra de una forma, la estructura química entra de una forma al cuerpo y de esa misma manera se elimina, ¿ya? No se modifica, no se metaboliza. Ejemplo es la penicilina, ¿ya? Y otros fármacos tienen que cambiar su naturaleza para poder ser eliminados. Si son una solución oleosa, se convierten en soluciones que son hidrosolubles para poder ser eliminados en orina. ¿Ok? Entonces los fármacos tienen distintas conductas, ¿ya? Esto es desde la generalidad, para que tengamos esa claridad. No nos ceguemos con que el fármaco tiene una sola ruta de metabolismo y de eliminación. No. Esto es dinámico, ¿ya? Más allá que es farmacocinética, pero igual es dinámica la conducta de la farmacocinética de estos compuestos. ¿Y qué es lo que ocurre? En la fase 1 participa un complejo enzimático que tiene los hepatocitos que se llama citocromo P450. El citocromo, ¿alguien lo ha escuchado alguna vez? ¿No? ¿En bioquímica? ¿De prekinder? ¿Me suena? Sí. Ok. El citocromo P450 es un complejo enzimático, multienzimático en realidad, y lo que hace es, ¿verdad?, degradar a los fármacos y producir compuestos, tanto compuestos activos como compuestos inactivos, ¿ya? Y el citocromo regula una serie de funciones, una serie de fenómenos bioquímicos, como por ejemplo reacciones de oxidación-reducción, puede hidrolizar moléculas o las puede también hidratarlas, les puede agregar moléculas de agua, ¿ya? Y desecho del metabolismo de fase 1 serían los radicales libres o ROS, especies reactivas de oxígeno, ¿ya? ¿Ok? Como por ejemplo ion superóxido, etc. Ion superóxido, ion superóxido, ion superóxido. Óxido nítrico, igual me acuerdo, ¿ya? Luego, ¿cómo? El vasodilatador más potente que se produce en el cuerpo, el óxido nítrico. Muy bien. Luego, esos fármacos, esos metabolitos, pasan a la fase 2 y se van a conjugar, ¿ya? En esa conjugación van a sufrir diversos grados de modificaciones bioquímicas para poder ser eliminados. Pueden sulfatarse, se pueden glucuronodar, se les agrega ácido glucurónico, ¿ya? Se metilan, se pueden acetilar, se pueden glicosilar, etc. Y eso les permite la eliminación, ya sea por bilis o ya sea por orina. Bilis se va en la materia fecal, ¿verdad? El plasma, el suero, riñón y orina, vía glomerular, ¿ok? Eliminación. Entonces, esa es la biotransformación que sufren los fármacos. ¿Y eso ocurre dónde? Acá, en esta maraña de enredadera, que es el citocromo P450, y lo que hace, ¿verdad?, es básicamente el citocromo P450 oxidar, reducir, ¿ya? Hidrolizar, etc. los compuestos. ¿Y cómo ocurre todo esto? Bueno, para que se den una idea, ¿verdad? Esto, por ejemplo, vendría siendo un sustrato y miren, lo de RH vendría siendo como un sustrato y esto ROH vendría siendo ya el producto final, ¿ya? Un radical libre. Pero tiene que pasar por una serie de reacciones bioquímicas para que ese compuesto se pueda oxidar y se liberen estos radicales libres. Ahora, ¿por qué menciono y recalco lo de los radicales libres? Porque cuando ustedes le mandan un fármaco a un paciente y ese fármaco se metaboliza en el hígado, me va a generar, como parte del desecho del metabolismo, radicales libres. ¿Y eso qué les viene a decir del punto de vista clínico? ¿Alguna idea? Envejecimiento celular. Puede haber, sí, envejecimiento celular, pero ¿qué pueden hacer por el bienestar de este paciente? Terapias con antioxidantes. Sobre todo si ustedes van a mandar una terapia prolongada. Por ejemplo, un paciente que es epiléptico y lo tengo 2 años con un antiepiléptico que se tiene que metabolizar en el hígado, le complemento con una terapia antioxidante para eliminar todos los desechos del metabolismo del P450, citocromo P450. ¿Se entiende? Porque el metabolismo de los fármacos produce radicales libres y necesitamos eliminar esos radicales libres con antioxidantes. Ya vamos metiendo un poquito de clínica a la farmacología, ¿ya? Y ya estamos llegando a la fase de eliminación, ¿ya?
Entonces, ese fármaco, ¿verdad? Se va a eliminar, tiene una cinética de eliminación muy similar a la cinética de absorción, de primer orden o de orden cero, sistemas saturables o sistemas no saturables, ¿ok? Acá aparecen tres constantes farmacocinéticas que son relevantes y cuando ustedes van a revisar las características de cada uno de los fármacos, ¿verdad? Pueden leer aclaramiento, constante de eliminación y semivida. En palabras simples, el aclaramiento es la capacidad que tiene un órgano para eliminar el fármaco. Ejemplo, el riñón es el clásico, ¿verdad? Hablamos de aclaramiento renal. ¿Qué hacemos? Ok, si en sangre ese paciente tenía 8 miligramos por litro de un fármaco, veamos cuánto puede eliminar ese riñón. Después de cierto tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto puede eliminar? Cada hora ese riñón elimina, no sé, 2 miligramos litro. Entonces su aclaramiento renal es de 2 miligramos hora. ¿Ok? ¿Se entiende? Elimina 2 miligramos por cada hora. Lo van a encontrar también como clearance, ¿ya? Clearance o aclaramiento renal, ¿ya? La constante de eliminación es la probabilidad que una molécula se elimine, ¿ya? Y esa es una característica propia, esa es constante por eso, ¿ya? Es decir, ¿qué tan probable es que, por ejemplo, un fármaco X se elimine, ¿verdad? Cada fármaco tiene una probabilidad distinta, es decir, una constante de eliminación estándar, ¿ya? Yo no les pido que se aprendan los valores, por si acaso, ¿ok? No quiero que se aprendan los valores de biodisponibilidad, de semivida. De repente por ahí sí la semivida es importante. Pero lo más importante, lo que sí quiero que ustedes lleguen a medicina interna es con la dosis de los fármacos. Porque la dosis del fármaco les va a servir no solamente para esto, para la vida. ¿Ok? ¿Ya? Porque después ustedes tienen que buscar la dosis, aplicar un fármaco y no van a estar sacando el teléfono buscando el libro delante del tutor. ¿Ok? Entonces uno se maneja la dosis ahí. ¿Ya? Vamos a hacer olimpiadas de dosis. Y esto no depende si es de primer orden o de orden cero. Las constantes de eliminación. Pero, claro, que Sí. tendría una tasa. Sí, no, claro, depende también. Pero cada fármaco igual tiene una probabilidad. Sí, tiene una característica. Es como un sello de ese fármaco. Sí. Pero acá de estos tres elementos lo más importante es el aclaramiento y la semivida. La semivida es, ¿verdad?, qué tanto se demora el fármaco en llegar a la mitad de la concentración plasmática. Si el fármaco, su concentración plasmática efectiva es 100 miligramos por litro, ok, desde los 100 hasta los 50 miligramos por litro, ¿cuánto se demora? Se demora 6 horas en llegar a la mitad de su concentración, por ende la semivida de ese fármaco es 6 horas. Y la semivida les va a ayudar a decidir cada cuánto van a administrar ese fármaco. ¿Se entiende? Porque si ese fármaco tiene una semivida de 24 horas, no lo van a administrar cada 6 horas, o cada 8 horas, o cada 12 horas. No, no tiene sentido. Ese fármaco ustedes lo administran cada 24 horas. ¿Ya? Pero si el fármaco tiene una semivida de 2 horas, probablemente ese fármaco necesite infusión continua, o administrarlo cada 2 horas. ¿Ok? La semivida les ayuda a determinar la frecuencia de administración. Entonces ahí tienen, ¿verdad?, los conceptos: aclaramiento renal, o también hablamos de aclaramiento hepático, ¿verdad? Y hay otras vías de eliminación de los fármacos que puede ser pulmonar, intestinal y algunas otras secreciones, ¿ya? El aclaramiento renal, ¿verdad?, es la cantidad de sangre que queda libre del fármaco en una unidad de tiempo, ¿ya? ¿Ya? Es eso, básicamente. El fármaco llega, se filtra y se elimina, ¿ok? No sé, este fármaco tiene un aclaramiento de 5 miligramos hora, ¿ok? El riñón elimina en cada hora 5 miligramos del fármaco, ¿ya? Ese es su aclaramiento. Y cada fármaco tiene una unidad distinta. ¿Va a depender de qué? Va a depender de algunos, por ejemplo, el metabolismo que haya sufrido, va a depender de la característica, si es hidrosoluble o liposoluble,
¿Ok? Va a depender de la cantidad también, de la concentración plasmática, etc. Bueno, ahí vemos, ¿verdad? Este esquema yo siempre lo paso en fisiología. ¿Ya? Las funciones que tienen los riñones. Los fármacos se pueden filtrar o se pueden secretar, por si acaso. ¿Ya? Puede tener filtración glomerular o secreción tubular. La principal vía de eliminación renal es la filtración glomerular, por si acaso. ¿Ok? Mayormente. Entonces, tienen un ejemplo. El fármaco está en el plasma, ¿verdad? Ya alcanzó la concentración plasmática y ese fármaco, depende del tipo de fármaco, obviamente, se puede eliminar por riñón, por hígado, por intestino, por la piel, músculo, bla, 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 y distintas vías de eliminación. O sea, el fármaco se distribuye, a distintos tejidos, pero las vías de eliminación las tienen acá. ¿Ya? Orina, materia fecal, secreciones, ¿ya? El aire expirado, ¿ok? Entonces, para que tengan una idea. Y acá vean ustedes la administración que se hizo, la vía de administración del fármaco. Si el fármaco se administró de forma inhalatoria, por ejemplo, isoflurano, ¿verdad? Un gas anestésico, llega al pulmón y se elimina en el aire expirado. Pues si el fármaco se administró percutáneo en la piel, se puede eliminar por el sudor. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Dudas hasta este punto? Ahora vamos a integrar un poquito más los conocimientos, porque estuvimos hablando paso por paso del fármaco. Ahora vamos a entender el fármaco cuando está en sangre y asociarlo a parámetros clínicos para que nosotros podamos entenderlo mejor. ¿Ya? Esta curva que ustedes ven acá es una curva de absorción-eliminación de un fármaco. Miren, el eje de las Y demuestra la cantidad de fármaco en sangre, es decir, la concentración plasmática de ese fármaco. ¿Ok? ¿Cuánto fármaco hay en sangre? Y el eje de las X está demostrando el tiempo que pasa, ¿verdad?, el fármaco en sangre. Paciente ingiere el fármaco se empieza a absorber, va pasando el tiempo y alcanza una concentración máxima en plasma. ¿Ok? Está en ese punto. Luego, ese fármaco se empieza a eliminar y por acá nos encontramos, cuando llega a la mitad de su concentración plasmática, la semivida. ¿Se acuerdan? La semivida era, ¿verdad?, la mitad, el tiempo que se demora el fármaco en alcanzar la mitad de su concentración plasmática total. Luego sigue eliminándose hasta llegar a la concentración mínima del fármaco en sangre. En este punto ya el fármaco no es efectivo. Por eso yo tengo que calcular cuánto es la semivida y a partir de la semivida, ¿verdad?, más o menos estimar la frecuencia de administración de mi fármaco. ¿Se entiende? Ok. Ese es el esquema de aproximación inicial para entender un poquito la concentración plasmática. Ahora veamos este esquema, un poquito más detalles. ¿Ya? Tenemos acá, ya sea si lo quieren representar por efecto del fármaco o por concentración plasmática. Sabemos que el efecto del fármaco es directamente proporcional a la concentración del fármaco en sangre, ¿verdad? Es directamente proporcional a su concentración. Entonces, como ustedes quieran, el efecto del fármaco o la concentración plasmática. Y acá el tiempo. El paciente ingiere o le administran el fármaco, inicia el ascenso plasmático, la concentración, ¿verdad?, sube la concentración en plasma y alcanzamos una línea que sería la concentración mínima efectiva o la concentración mínima para obtener el efecto deseado. ¿Ya? Esa concentración también está ya estudiada por cada fármaco. En ese punto inicia el efecto del fármaco. Por debajo de esa concentración, el fármaco no ejerce efecto. ¿Ya? Y cada fármaco tiene su concentración. Por ejemplo, el fenobarbital tiene una concentración plasmática de 15 a 35 miligramos por litro. Por debajo de los 15 miligramos por litro, el fenobarbital no ejerce efecto y el paciente convulsiona como respira todos los días. ¿Ok? Entonces, es importante conocer las concentraciones plasmáticas. Para algunos fármacos podemos pedir medir las concentraciones plasmáticas de los fármacos en esos pacientes. Por ejemplo, yo pido en algunos fármacos que son crónicos, yo les pido las concentraciones plasmáticas. Tomo una muestra y les digo, solicito
que me midan este fármaco y yo veo si está dentro del rango, mantengo el fármaco y si no, tengo que subir o bajar la dosis. Me ayuda también para decidir si subo o bajo la dosis de ese fármaco. ¿Se entiende? Entonces tenemos, ¿verdad?, la concentración mínima para obtener el efecto deseado. Ahí comienza el efecto. La concentración en el plasma sigue aumentando hasta llegar al efecto máximo. Es decir, la concentración máxima efectiva. La concentración máxima plasmática del fármaco. Es eso, la concentración plasmática máxima del compuesto en sangre. Ese es el efecto máximo. Luego empieza a eliminarse y, ¿verdad? Llegamos a ¿dónde? Acá, probablemente la semivida. ¿Ya? La semivida, la mitad de la concentración. Esa sería la concentración mínima y después ya por debajo de esta línea el fármaco no es efectivo. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, si yo trazo una línea de la semivida, en su ascenso y en su descenso, voy a obtener la duración de la acción del fármaco. Ese fármaco, ¿cuánto me va a durar el efecto? No sé, 10 horas, por decir. ¿Se entiende? Entonces, yo no le puedo dejar ese medicamento cada 24 horas porque el efecto le dura 10 horas nada más. Lo dejo cada 10 horas. ¿Se entiende? Ahora, tengo un rango de concentración mínima para la toxicidad o para la reacción adversa. Todos los fármacos tienen una concentración mínima tóxica o concentración máxima efectiva en realidad. Si yo me paso de esa línea, voy a tener efectos secundarios, problemas y funas. ¿Ok? ¿Se entiende? Lo mismo pasa si yo doy una dosis tan baja que no alcanzo a llegar a este punto, el fármaco jamás va a hacer efecto. Moraleja, la dosis tienen que manejarla. Si no manejan la dosis y lanzan una dosis así al ojo y las unidades, ya una vez se confunde los miligramos con los microgramos, ¿ok? Y son 1000 veces de diferencia. Miligramos y microgramos, así. En uno de los prácticos vamos a hacer cálculos de dosis, por si acaso. Entonces, como esta es nuestra concentración mínima efectiva y esta es nuestra concentración máxima efectiva, esta es la concentración plasmática máxima del fármaco, nuestra ventana terapéutica es esta. Yo me puedo mover en este punto sin tener efectos adversos. Pero yo sobrepaso esta línea y tengo efectos adversos. Estoy por debajo de esta línea y no tengo efecto. ¿Ya? Generalmente sí. Sí. ¿Y profe, a qué se refiere con el periodo de retraso? Periodo de retraso es el tiempo que pasa desde que al paciente se le administra el fármaco hasta que inicia el efecto. Es decir, tiene la concentración mínima efectiva. ¿Ya? Pudo haber pasado acá, no sé, 1 hora. Ese es el periodo de retraso. Todo lo que yo les expliqué lo tienen acá, en el texto. ¿Ok? Lo tienen ahí, la intensidad del efecto es desde la concentración mínima hasta la concentración máxima del fármaco. ¿Ya? Y el rango terapéutico sería desde la concentración mínima efectiva hasta la concentración mínima tóxica. ¿Ya? Son dos conceptos distintos. ¿Ok? Intensidad del efecto y margen terapéutico o rango terapéutico. ¿Ok? Para que agreguen acá una flechita más, que es la que ustedes tienen ahí, rango o ventana terapéutica. ¿Ya? Si me ponen ventana, puerta, portón, lo que quieran terapéutico, se entiende. Entonces, el fármaco se administra, ¿verdad? Ya sea por vía parenteral o por vía enteral, se va a absorber, va a distribuirse por el torrente sanguíneo, ¿verdad? Si se encuentra en su fracción libre, se va a ir a distintos tejidos o se va a metabolizar y luego se va a eliminar. ¿Ok? Eso le ocurre al fármaco. O sea, hasta este punto nosotros llegamos a lo que es
farmacocinética. Es decir, lo que el cuerpo le hace al fármaco. ¿Ya? Supone que el fármaco ya llegó al órgano diana y está ahí en ese punto. Ahora, cuando el fármaco tiene contacto con el receptor o con el sitio de acción, empieza el efecto. ¿Ya? Y eso es lo que estudia la farmacodinamia. El efecto que tiene el fármaco sobre el organismo. Veamos. Tenemos acá este paciente, ¿verdad? Es un paciente que podemos ver que tiene una paraplegia ambulatoria, se arrastra, no tiene movilidad, probablemente hay inflamación de la médula espinal, probablemente hay una hernia, de hecho había una hernia porque se hizo una resonancia, ¿ok? Y dentro de muchas cosas, ¿verdad? Esto no es todo, le puse ahí algunas de las cositas que se le prescribió a ese paciente, algunos fármacos a dosis, vía, fíjense ustedes que yo pongo la dosis 2 miligramos por kilo de peso del paciente per os, vía oral, cada 12 horas, BID, ¿ya? Cada 12 horas, ¿ya? Durante 10 días, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿ok? Y luego que tenemos a nuestro paciente ya caminando, obviamente un poco más estable, ¿ya? ¿Por qué? Porque el fármaco ejerció un efecto. Entonces eso es farmacodinamia, ¿ya? Lo que el fármaco le hace al cuerpo, el efecto, ¿ok? Se llamaba Coco, me acuerdo. Bien. Para que el fármaco ejerza un efecto, se tiene que unir a un sitio. Y generalmente se une a receptores. Ahora, los receptores hay de distintos tipos, ¿ya? Existen receptores que también tienen la conformación de canal iónico, de manera que cuando el fármaco se une a este receptor, ese canal se abre y permite la entrada o salida de iones, ¿ya? Si es un canal de cloro, permite el movimiento del cloro. Si es un canal de calcio, el movimiento de calcio, y así sucesivamente. Existen fármacos que cuando se unen a su receptor van a desencadenar, ¿verdad?, una señal dentro de la célula que actúan sobre otras moléculas que están en la membrana y liberan segundos mensajeros, como por ejemplo el calcio. Y el calcio va a ejercer efectos en la célula. También eso es un efecto, ¿verdad? En este caso sería en receptores y que van a activar segundos mensajeros. O a veces el fármaco se une al receptor y desencadena dentro de la célula cascadas de fosforilación y activación de genes. O muchas veces el fármaco tiene que atravesar la membrana y llegar al núcleo porque su sitio de acción no es la membrana, sino el núcleo. Ejemplo, el tamoxifeno, ¿ya? El tamoxifeno es una droga, es una hormona cuyo sitio de acción está en el núcleo, por ende necesita atravesar la membrana citoplasmática. ¿Ya? Ahí lo tienen. El tamoxifeno, ¿verdad?, llega a el interior de la célula y actúa en el interior. Sin embargo, otros fármacos se pueden quedar simplemente en la superficie porque se van a unir a receptores que se encuentran en la superficie de la célula, ¿ya? Pero esto es a nivel celular. ¿Y qué me viene a explicar esto? El mecanismo de acción, ¿ya? Y el mecanismo de acción de los fármacos es muy variable. Y eso tienen que manejarlo así, los mecanismos de acción. Por suerte, se agrupan. Varios fármacos tienen un mismo mecanismo de acción, ¿ya? Esa es la buena noticia. ¿Ok? Los fármacos, hay un detalle que es súper importante. Un fármaco no va a crear un efecto nuevo en el organismo, ¿ya? El fármaco lo único que hace es modular las funciones del organismo. El efecto no lo va a ejercer. El efecto ocurre porque el fármaco modula lo que nuestro organismo puede o no puede hacer, ¿ya? El fármaco puede tener afinidad para unirse a un receptor en particular o tener baja afinidad y unirse a varios receptores. El fármaco puede ser específico, capaz de reconocer una sola molécula, ¿ya? Uno es la capacidad, la afinidad que tenga, y otra cosa es la especificidad para poder unirse a esa molécula, y puede tener una capacidad de generar un efecto después de esa unión, es decir, la actividad intrínseca, ¿ya? Y esa actividad intrínseca es variable también en los fármacos, ¿ya? Por eso hablábamos que
Por ejemplo, Victoria ponía el ejemplo cuando tiene migraña, ¿verdad? Hay fármacos que le hacen más efecto que otros. Por ende, la actividad intrínseca de algunos fármacos es mejor que la de otros. ¿Ok? Entonces, ustedes ven ese ejemplo de un canal iónico. En este caso es un canal de cloro. Y ese canal, en su conformación estructural, tiene distintos sitios de unión para distintos fármacos. Tiene unión para benzodiazepinas como midazolam, diazepam, ¿verdad? Tiene unión para el flumacenil, que es un antagonista, es el reversor de las benzodiazepinas. Tiene sitio de unión para barbitúricos como el tiopental. Tiene sitio de unión para propofol, anestésicos. Ese canal tiene sitio de unión para muchos fármacos, ¿ya? Por ende, no es específico. ¿Ok? Ahora, si el fármaco se une a ese punto específico, ese fármaco, se va a abrir ese canal y va a permitir la entrada del ion cloro a la célula. ¿Y qué pasa si el ion cloro entra a la célula? Como ejemplo, la célula que hace se repolariza. Porque si ustedes recuerdan este gráfico, ¿verdad?, de la despolarización y la repolarización de las neuronas, cuando las células se despolarizan, fíjense cómo está el voltaje, es positivo. Por ende, el paciente está activo. Podríamos pensar, no sé, el paciente se despertó o está convulsionando. Pero si yo al paciente lo someto y le administro un anestésico, ¿qué va a pasar con la célula? ¿Se despolariza o se repolariza? Se repolariza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi paciente ahora va a estar muy negativo. Significa que entra mucho cloro y se vuelve muy negativa. Entonces, en estado de anestesia, los pacientes están repolarizados. De hecho, están hiperpolarizados. ¿Ok? Y esa modulación la ejercen los fármacos. Se une al receptor y como es un canal, pum, se abre e ingresa el cloro. Porque se une al canal de cloro. Si el canal al que se une es de sodio, va a ejercer lo contrario. Ese paciente se va a despertar. ¿Ok? ¿Quién hace ese efecto? Por ejemplo, la acetilcolina. La acetilcolina se une a el receptor de glutamato, ¿verdad? Al canal de cloro, perdón, de sodio, pero también es un transportador de glutamato. El glutamato es un neurotransmisor excitatorio. Entonces la acetilcolina activa, ¿ya? Entonces eso es lo que hacen los fármacos. Básicamente se unen a ciertos canales y modulan la acción. Entonces hablamos de dos efectos que sería la potencia y la eficacia, que no es lo mismo, ¿ya? Si ustedes ven estos gráficos, ¿ya?, para que entendamos con mucha facilidad. Lo mismo, siempre en el eje de las Y vamos a representar la concentración del fármaco o el efecto del fármaco, y en el eje, ¿verdad?, de las X podemos representar el tiempo, pero en este caso vamos a representar otro parámetro, sería la dosis. Acá va a ser el efecto y acá la dosis del fármaco o la concentración. Para que le ponga ahí, ¿ya? Efecto, dosis. Estas curvas se llaman curvas de dosis-efecto, ¿ya? O dosis-concentración. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Fíjense, si esta es la dosis, entre más cercano esté a cero la dosis, significa que necesitamos una dosis muy bajita para obtener ese efecto. Pero si este mismo efecto de 100% yo lo tengo acá, significa que yo necesito una dosis muy alta para poder obtener ese efecto. ¿Se entiende? Si ponemos como ejemplo, ¿verdad?, este gráfico, ¿ya? Fíjense que esta curva que está acá versus esta otra tiene una diferencia de 10 unidades de dosis. Significa que esta curva de este fármaco sería, ¿verdad?, en este caso sería más potente que esta otra. ¿Por qué? Porque necesita menos concentración o menos dosis que esta otra que necesita una concentración más alta. Ojo, entre más alejado del cero es más alto. ¿Ok? Así que ponen ahí una flechita. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguien no lo entendió? Yo lo puedo explicar de nuevo. ¿Se entendió? Ahora, la eficacia del fármaco no va a depender de la dosis. Bueno, entonces, si esto, ¿verdad?, yo digo que este fármaco es más potente que este otro,
¿De qué va a depender la potencia? De la dosis, ¿verdad? De la dosis del fármaco. ¿Ya? Este fármaco es más potente, ¿por qué? Porque utiliza menos dosis para ejercer el mismo efecto. Porque llegan a este punto los dos. ¿Ya? Ahora, la eficacia, ¿verdad? La eficacia la voy a medir en base a el efecto que ejerce el fármaco. Fíjense que el fármaco A tiene una eficacia de 90%. Y el fármaco B tiene una eficacia de, no sé, 45%. ¿Verdad? ¿Cuál fármaco más eficaz? Fármaco A, porque tiene un efecto más alto. ¿Verdad? Entonces, por eso es eficacia. La eficacia depende no de la dosis, sino del efecto, de los efectos que provoca el fármaco en el organismo. Hay fármacos, lo ideal es que el fármaco sea potente a una dosis baja y además eficaz, idealmente. ¿Por qué? Porque ese fármaco, si es potente y es eficaz a una dosis baja, voy a tener menos efectos secundarios. Pero si yo tengo que dar una dosis alta para que ese fármaco sea potente y eficaz, probablemente voy a tener más desechos metabólicos y más efectos secundarios. Y eso es lo que se trabaja hoy en día en las terapias, en las quimioterapias. Buscamos fármacos que se vuelvan sinérgicos, mezclas o combinaciones sinérgicas a bajas concentraciones para tener menos efectos secundarios. ¿Ya? ¿Se entendió? Ok, ahí tenemos la potencia incrementa cuando el fármaco, ¿verdad?, utiliza menos dosis. Por ende, es más potente el fármaco A que el fármaco B. El fármaco B es más potente que el C y así sucesivamente. Y en el caso de la eficacia, incrementa cuando llega al 100% de la respuesta. ¿Ya? El fármaco A es más eficaz que el fármaco C. ¿Se entiende? Porque tiene mayor eficacia. ¿Qué fármaco sería más potente y qué fármaco sería más eficaz en ese ejercicio? Fíjense ustedes. Fármaco tenemos el fármaco A, B y C. ¿Cuál es más potente? A ver, el fármaco, ¿cuál? El A es más potente, ¿por qué? Porque a menos concentración igual tiene mayor elevación de... Veámoslo por separado. El A, porque está más cercano al C. Sí, ¿Cuál es más eficaz? el B. El B, porque alcanza El 100%. un 100%. Y si tienen que elegir uno, ¿con cuál se quedan? ¿Y por qué no el A? Porque no tiene mayor concentración. ¿Por qué no eligen el A si utilizan menos dosis? Porque debe ser más caro. No va por el precio. El efecto. ¿Por qué utilizan el B y no el A si el A utiliza menos fármaco? Ustedes buscan efecto. Eso es lo que ustedes buscan, ¿no? Efecto. Entonces, busquemos el fármaco que tenga un buen efecto. ¿Ya? Después nos bancamos los efectos secundarios asociados a la dosis. Pero me interesa lograr el efecto. ¿Se entiende? Muy bien. Creo que no me quedó claro lo de potencia. ¿Lo de potencia? Sí. Muy bien. El fármaco, ¿verdad?, es más potente cuando necesita una menor dosis. Si ustedes, por ejemplo, si hablamos de la dosis, pongámosle acá ejemplo. Esto es 0 miligramos kilo, 5 miligramos kilo, 10 miligramos kilo, 15 miligramos kilo, 20 miligramos kilo del fármaco. Ambos fármacos, si te fijas, alcanzan una eficacia de 95%. Pero ambos fármacos alcanzan en este punto, alcanzan esa eficacia. El fármaco B lo hace a una dosis de, dijimos, 7 miligramos kilo. Y el fármaco A alcanza esa eficacia a una dosis de 3 miligramos kilo. ¿Cuál es más potente? El que utiliza menos fármaco. Porque ambos alcanzan el mismo efecto. Pero ¿cuál lo hace a menos dosis? Este de acá. Por ende, ese es más potente. ¿Ya? Un frasquito de veneno versus un barril de jugo. ¿Cuál es más potente? El frasquito de veneno.
Entonces, utilizas menos fármaco para llegar al mismo efecto. ¿Y con el otro ejemplo? Y con el otro ejemplo, lo único que estamos viendo es la eficacia. No, con el otro. Con el que está- Ese. Con ese, todos los fármacos que están más hacia la izquierda siempre van a ser más potentes. ¿Por qué? Porque necesitan menos dosis. Este es más potente que este porque este utiliza 0,1 miligramos kilómetro. Este es más potente que este porque este necesita menos dosis que este. Ah, ya. Entonces siempre el de la izquierda va a ser más potente. Sí, Ya, pero ojo, fíjense siempre la unidad. Ok. ¿Ya? Porque ustedes tienen que interpretar eso, tienen que fijarse en la unidad. Yo se lo digo de esa manera, pero de repente, a mí me ha pasado, leo un paper y porque no tiene sentido, después te fijas en la unidad y te das cuenta que están al revés. Ah, Entonces hay que fijarse en la unidad. Uno tiene que aprender a interpretar los gráficos leyendo muy bien las escalas y lo que significa cada una de las... ¿cómo se llama? Me olvidé el nombre en este momento. ¿de los ejes? De los ejes. ¿Ya? Gracias. Ya. Existe otro concepto que se llama selectividad, y la selectividad en realidad tiene que ver con que el fármaco sea capaz de unirse a un receptor o pueda ejercer su efecto en otros receptores, en uno o más. ¿Ya? El fármaco, entre más selectivo sea, obviamente va a tener mayor afinidad y especificidad a un solo receptor. Y en este sentido, hablamos siempre de los antiinflamatorios y analgésicos no esteroidales, los AINES, que ejercen su efecto o su mecanismo de acción sobre una enzima que se llama ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa, existen tres tipos de ciclooxigenasa: COX-1, COX-2 y COX-3. ¿Ya? En el caso del paracetamol se sabe que actúa en la COX-3. Bueno, pero las que más conocemos es la COX-1 y la COX-2. ¿Ya? Entonces, algunos fármacos pueden ejercer efecto o tener selectividad por la COX-1, como por ejemplo el ketorolaco y el flurbiprofeno, ¿verdad? Flurbiprofeno, y otros fármacos que son más selectivos por la COX-2, como el celecoxib o el meloxicam. Y algunos son no selectivos, es decir, pueden actuar en ambos, como indometacina, ketoprofeno, naproxeno. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué significa que el fármaco sea selectivo por COX-1 o selectivo por COX-2 o que no sea selectivo? Cuando yo les expliqué que los fármacos no ejercen un efecto nuevo, modulan el efecto de un compuesto. Bueno, cuando se inhiben estas enzimas, aparecen efectos específicos para cada uno. Por ende, si el fármaco inhibe a esta, vamos a tener un tipo de efecto secundario, y si el fármaco inhibe a esta otra, vamos a tener otro tipo de efecto secundario. Esto es clave en la clínica. Clave. Cuando hablemos de los AINES, se lo van a encontrar en todas las especies y en el día a día. Los COX-1 y los COX-2. Ya en la próxima clase vamos a hablar de hecho de los antiinflamatorios. Los no selectivos son los que están en el rango de 1 a 0. Lo que está más o menos al medio. Sí, porque es muy variable eso. ¿Sí? ¿El medicamento está en el medio? Ácido acetilsalicílico. Sí. Pirina. Ácido acetilsalicílico. ¿Se entiende? Bien. Y como hemos estado hablando y mostrando ejes y curvas, y perdonen lo maleducado, me olvidé presentarles la curva dosis-respuesta. ¿Ya? La curva dosis-respuesta no es más que la representación gráfica del efecto de un fármaco en base a la concentración de este, o a la dosis que administremos. La lógica te dice que a mayor dosis, mayor efecto, ¿verdad? Entonces la curva dosis-respuesta, ¿ya? O dosis-efecto es eso. De manera que a medida que aumenta la dosis, aumenta el efecto, ¿verdad? ¿Se entiende? Ya. Entonces, fíjense ustedes acá, 50% de efecto y 100% de efecto. La dosis va aumentando, ¿ok? Aumenta la dosis, aumenta el efecto.
Ahora, ustedes se van a encontrar en los papers curvas dosis respuesta con dos tipos de escalas. Escalas logarítmicas y escalas aritméticas. ¿Por qué? Porque las escalas aritméticas lo que hacen es que representan, por ejemplo, fármacos acá en dosis, rangos muy bajitos y rangos de repente muy amplios. No sé, 0,1, 100, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000 de dosis. Entonces, representar en la escala real, es decir, la aritmética, ese tremendo rango de concentración, ¿verdad? Estadísticamente es inviable. ¿Se entiende? Por eso se tiene que transformar a la escala logarítmica. De manera que ustedes representan en base a un logaritmo, base tanto, base A, por ejemplo, y pueden achicar y analizar estadísticamente esas curvas. Les digo porque yo he trabajado con concentraciones ínfimas y concentraciones gigantes de fármacos, ¿ya? Y todo lo tenemos que transformar finalmente a escalas logarítmicas. Ejemplo, miren acá. Datos que no se pueden publicar porque... no, mentira, da lo mismo, ya está publicado esto hace rato. Ejemplo, el Celecoxib. Es un COX-2, ¿ya? Y, por ejemplo, inicialmente trabajábamos con concentraciones micromolares, 1000, 100, 10, 1 y 0,1 micromolar. Entonces, representar ese rango de dosis o de concentración es complejo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo pasamos a escala logarítmica. Logaritmo base U, base 10. Y tenemos estos rangos de dosis que van a estar representando estos parámetros de acá. Este gráfico, en estricto rigor, debiese estar desde acá hasta la balanza. Ese es, ¿ya? Entonces, ¿para qué lo llevamos a escala logarítmica? Para achicarlo. Y después poder analizarlo. Aquí se concentran todos estos mismos datos, se concentran acá. ¿Ya? Y de paso les muestro y les presento también otro amiguito importante, que es el IC50. ¿Qué es el IC50? La concentración inhibitoria, por ejemplo, de un fármaco. ¿Ya? En este caso, como estábamos estudiando, ¿verdad? La muerte celular, teníamos cultivos de células cancerígenas en una placa Petri, y le ponemos el fármaco, en este caso Celecoxib, y luego evaluamos cuántas células se mueren después de un rango de tiempo. ¿Ok? Entonces, nos dimos cuenta, ¿verdad?, que a este fármaco, ¿verdad?, a concentraciones, ¿ya?, concentraciones más bajitas, por ejemplo, sobrevivía el 100% de las células, viabilidad. Pero a medida que aumentamos la dosis del Celecoxib, sobreviven menos células, y cuando tenemos esta concentración de acá, se mueren todas las células, porque esto representa viabilidad celular. ¿Cuántas células vivas hay? ¿Se entiende? Ahora, si yo lo quiero representar, en vez de viabilidad, muerte celular, el gráfico va a ir al otro lado. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Eso va a depender cómo se ajusten mis datos, cómo tengan mis datos y los acomodo. Entonces, los fármacos pueden tener efectos o características. Los fármacos pueden ser agonistas o pueden ser antagonistas. En palabras simples, porque tienen el texto, en palabras simples, el fármaco que es agonista es el que es capaz de ejercer un efecto. ¿Ya? Modular un efecto, ya sea un efecto inhibitorio o un efecto excitatorio, da lo mismo. El hecho de que el fármaco ejerza un efecto ya lo hace ser agonista. Ahora, si yo utilizo un fármaco que me bloquee el efecto del agonista, ese fármaco se llama antagonista. Ejemplo, si yo le administro silacina, que es un alfa-2 adrenérgico, ya un sedante, a un paciente, y quiero que ese paciente se revierta el efecto, tengo que utilizar un antagonista para bloquear el efecto de la silacina. El antagonista de la silacina es la yohimbina. Así como la dexmedetomidina, ¿verdad?, tiene su antagonista, que sería el antipamezol, o las benzodiazepinas como el midazolam, el diazepam, tienen su antagonista como el flumazenil, o los, por ejemplo, los opioides, morfina, fentanilo, tienen su antagonista, que en este caso es la naloxona, ¿verdad?, su antagonista. Entonces lo que hacen los antagonistas es
¿verdad? No es revertir el efecto, es bloquearlo. No es el efecto contrario. En realidad es revertir el efecto o bloquear el efecto del fármaco agonista. A veces cometemos el error y decimos, ejerce el efecto contrario. No. El efecto contrario lo ejercen los agonistas inversos. ¿Ya? El efecto contrario es un agonista inverso. Entonces, ahí tienen las definiciones. Los agonistas totales son los fármacos que ejercen el máximo efecto posible. Por ejemplo, Victoria, el medicamento que mejor te hace efecto para la migraña es un agonista total para ti. Uno parcial vendría siendo el migranol, porque ahí más o menos está el efecto. Y inverso, el efecto inverso sería, ¿verdad? El agonista inverso sería que en vez de quitarte el dolor de cabeza, te dé más dolor de cabeza. ¿Ya? Pero también existen los antagonistas, que en este caso son los que revierten o bloquean el efecto del agonista, y pueden ser competitivos, no competitivos o irreversibles. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, competitivo, ya, ok. Este es el sitio de acción, ¿verdad? Benjamín es el agonista y él se sienta en esa silla. Y yo soy el antagonista, yo también me siento en la silla. ¿Por qué? Los dos tenemos afinidad por el mismo sitio de acción. Son competitivos. Yo soy un antagonista competitivo. Ya le llevo la contraria, pero competimos por el mismo sitio de acción. Entonces eso hacen los antagonistas competitivos. ¿Qué hacen? Voy a adelantar un poco. Los antagonistas competitivos, ¿verdad? Agonista e inhibidor o antagonista se unen al mismo sitio de acción y compiten por él. En el caso de los no competitivos, ya, si Benjamín se sienta en esta silla para ejercer el efecto, yo me siento en esta otra silla y desde acá lo voy a inhibir. ¿Ya? Ese es un antagonista no competitivo. No nos unimos al mismo sitio, pero al sentarme yo en otro receptor, puedo bloquear su efecto. ¿Se entiende? ¿Ya? Ahora, hay unos pseudo irreversibles que lo que hacen es que se unen, se sientan sobre el inhibidor o se sientan sobre el mismo fármaco y lo van liberando de a poco. ¿Ya? Entonces, y están los irreversibles, los que aunque le ponga 40.000 agonistas, ese antagonista no va a soltar la silla. ¿Ya? Son irreversibles. ¿Y ese qué tipo de enlace sería? Covalente. ¿Ya? Enlaces fuertes. Como yo espero que ustedes se enlacen con esta asignatura de forma covalente. No entendí bien lo de Y covalientes. pseudo irreversible. El pseudo irreversible, si está el receptor, aquí está el fármaco, el otro fármaco se va a montar sobre ese mismo y lo va liberando de a poco. Sí. Entonces ahí tienen el gráfico, fíjense, esto es el efecto. El eje de la I representa el efecto. ¿Ya? Feliz, triste, ni ahí. El agonista total lo pone muy feliz. El agonista parcial anda bien, ¿verdad? Anda tranquilo. El antagonista lo vuelve normal. Revierte el efecto, bloquea o revierte este efecto. Y el agonista inverso provoca el efecto contrario. ¿Ok? Triste. ¿Se entiende? Para entender un poquito el concepto de estos fármacos. Entonces estos fármacos pueden tener activación, ¿verdad? Porque saturan a los ligandos, ¿ya? Es decir, el fármaco se une a su receptor y saturan el sistema de receptores, o porque pueden tener acciones constitutivas propias del receptor o del ligando. Por ejemplo, cuando veamos la próxima clase, los AINES, los COX, se van a dar cuenta que existen efectos constitutivos, es decir, propios, ¿ya? Que están presentes sí o sí, siempre. Y hay efectos que son inducibles con fármacos. Pero eso se lo voy a explicar en detalle cuando veamos AINES. Ya para ir terminando, ¿sí? ¿Cuánto nos queda? No sé cuánto nos queda. Bueno, 51 de 62. Si no, pero esto es rápido. Palabras simples. Voy a hablar de los conceptos de antagonismo, sinergismo y aditividad. ¿Ya? Existen muchos modelos matemáticos para estudiar
estas combinaciones, estos efectos de combinación de fármacos, ¿ya? Sinergismo, antagonismo y aditividad. Uno de los modelos es el modelo de Lowe, también está el de Bliss, ¿ya? Y hay otros modelos matemáticos, pero yo les voy a mostrar solamente el modelo de aditividad de Lowe, ¿ya? ¿Qué es el sinergismo? ¿Ya? Es un fenómeno donde la acción de dos fármacos, la suma de ambos efectos superan, ¿verdad? Supera la respuesta supera a la sumatoria aritmética. Por ejemplo, fármaco 1 y fármaco 2. Si yo sumo ambos efectos, tengo esta altura. Pero si los fármacos son sinérgicos, cuando yo sumo los dos fármacos, voy a llegar a esta altura. Es decir, el efecto real va a ser mayor que la sumatoria aritmética individual de cada efecto. ¿Se entiende? Sinérgico, ¿ya? Como, por ejemplo, no sé, se sientan juntas Valentina y Catalina y se ponen a hablar. Sinergismo. ¿Ya? Antagonismo es lo contrario. La suma de los efectos individuales, ¿verdad? La respuesta obtenida cuando yo combino dos fármacos es menor a la suma de sus efectos, a la suma aritmética de sus efectos individuales. El antagonismo. Si este fármaco con este fármaco tienen esta altura, ¿okay? Este efecto, cuando yo los combino, llega acá. En vez de potenciarse, se inhiben entre ellos y ahora tenemos antagonismo. El efecto es menor. ¿Ya? Y la aditividad es cuando el efecto es tal cual, sumar fármaco A, fármaco B. Si el fármaco A tiene 5% de efecto y el fármaco B tiene 5%, la aditividad sería que me da 10%. ¿Ya? Y eso se representa porque tenemos que analizar la curva dosis-respuesta individual de cada fármaco. En este ejemplo estamos representando al everolimus y a la indometacina, dos fármacos que tienen su curva de concentración-respuesta individual, y cuando yo las combino en una matriz voy a evaluar, ¿verdad?, por colores. Estos son modelos matemáticos, no se mareen con esto, ¿ya? Pero yo puedo evaluar, ¿verdad?, si el modelo matemático me entrega, ¿ya?, colores azules, es sinergismo, y si me entrega colores rojos, vendría siendo puntos de antagonismo cuando combino distintos fármacos. Si alguien quiere conocer más detalles de estas cosas, ni me muero. No, mentira. Me preguntan, no tengo problema. Este tema es muy latero para los estudiantes. A mí me encanta que sea latero para ustedes. No, mentira. A mí me encanta porque yo hice mi doctorado en esto, ¿ya? Así que no me van a chamullar jamás en la prueba, créanmelo. No, al menos en la prueba 1. ¿Ok? No, eso es el antagonismo, y la aditividad se representa por colores intermedios, ¿ya? Pero estos son modelos matemáticos. Uno mete los datos y el programa te entrega estas matrices muy bonitas, muy hermosas, y te está diciendo si el paciente, si los fármacos son antagónicos, sinérgicos o son aditivos. ¿Ok? Básicamente es eso. Si lo vemos de una forma un poco más nanay, ¿verdad? No se ilusionen que esto no va a estar en la prueba. Lo que va a estar en la prueba va a ser eso, ¿ya? Pero ya vemos dos contaminantes, y sinergismo es cuando, ¿verdad?, tenemos un efecto superior a la suma individual. Aditividad es cuando el efecto es igual a la suma individual, y antagonismo es cuando el efecto es menor a la suma individual. Palabra así. ¿Ok? Existen otras matrices de combinación que son estos programas, estos índices de combinación. Ustedes, miren, solamente para que esto, miren, yo no les voy a preguntar esto en la prueba. ¿Ya? Créanme. Dicen que todos mentimos. ¿Será cierto eso? Sí. Bueno, yo no les voy a preguntar esto, ¿ya? Pero, fíjense ustedes, en este gráfico tienen distintos fármacos, ¿ya? Distintos fármacos. Celecoxib, carboplatino, taxol, difluorometilornitina, gencitabina, memetrexed.
Entonces, cuando yo combino celecoxib con carboplatino, voy a tener un efecto antagónico fuerte, porque las líneas son rojas, punteadas y gruesas. Pero cuando yo combino celecoxib con pemetrexed, voy a tener un efecto sinérgico fuerte, verde, continuas y líneas gruesas. Cuando yo combino pemetrexed con diclorometilornitina, la línea es negrita, efecto es aditivo. Y así sucesivamente. De esa forma se interpretan estos gráficos. Cuando yo quiero evaluar muchos fármacos, y una vez que yo ya tengo ese panel de fármacos, veo cuál es la combinación que mejor más sinergismo tiene. Ok, ¿sabes qué? En este paciente yo voy a utilizar celecoxib con pemetrexed. Y listo. ¿Ya? Así de simple. Así se toman las decisiones terapéuticas en investigación farmacológica. ¿Ya? Y luego tenemos estos últimos conceptos que sería efecto colateral, secundario y la reacción adversa. Y la verdad es que es muy difícil, créanme, en la práctica distinguir el efecto colateral del efecto secundario. Porque el efecto colateral, ¿verdad?, es algo que va a aparecer, un efecto que aparece después de la administración del fármaco. ¿Ya? Puede aparecer ese efecto y ups, bueno, es un efecto indeseado. En el caso del efecto secundario, es algo que sabemos que va a aparecer, pero también es indeseado, pero sabemos que va a aparecer. El colateral no necesariamente sabemos si va a aparecer o no. Por ejemplo, el colateral es que el animal se le seque la boca cuando utilizamos, no sé, atropina, un anticolinérgico. No siempre va a ocurrir, pero, bueno, ocurre. El efecto secundario, si yo administro un diurético, ejemplo la furosemida, el paciente va a eliminar potasio. ¿Y qué me va a generar? Hipocalemia. Y eso se sabe. Y la reacción adversa es cualquier reacción nociva, indeseable, que aparece, ¿verdad?, después de la administración del fármaco. Y esa reacción adversa va a depender de la dosis. Por ejemplo, que el paciente se me hipertense, ¿ya? Cuando tengo un paciente atropellado, hipotenso, politraumatizado, le pongo un vasopresor como la dopamina, dobutamina, norepinefrina, y necesito controlar la presión arterial, subir la presión arterial, pero ahora voy a tener hipertensión. Tengo el efecto contrario, ya una reacción adversa. Efecto paradójico. Este efecto no depende de la dosis, ¿ya? Yo justo, ¿qué pasó? Resulta que tengo asma. No tengo asma, por si acaso, ¿ya? Padezco, vamos a suponer que padezco de asma. Me estoy ahogando. Entonces, ¿qué hago? Mi puff, ¿verdad? Salbutamol y par de puff para broncodilatar. Mala suerte que en vez de broncodilatar se me comprime mal la tráquea. Un broncoespasmo. Eso es un efecto paradójico. ¿Ya? In nominis Patris et Filii et Spiritus Sancti, ¿verdad? El efecto de rebote, ok, es cuando ustedes retiran bruscamente un fármaco que se administra de forma permanente, y si ese fármaco era un antihipertensivo, ahora van a tener una subida de presión arterial brusca. Eso es un efecto de rebote. Dejan caer la pelota y se les regresa. ¿Ya? Si el paciente era epiléptico y le estaban dando fenobarbital, levetiracetam, y le quitaron el fármaco de una y el paciente empezó a hacer estatus epiléptico. ¿Ya? Ocurre cuando quitamos un fármaco. Ese es un efecto de rebote. Y luego los efectos teratogénicos son los efectos que tienen los fármacos durante la gestación, ¿verdad? Malformaciones, todo lo que conlleva, ¿ya? Finalmente los antiparasitarios producen eso. ¿Okay? Igual los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el captopril, benacepril, enalapril, también pueden provocar alteraciones en el crecimiento fetal, ¿ya? Hembras que son hipertensas y le damos IECAS, podemos tener esos efectos en los cachorros. Así que trabajamos más con otro tipo de antihipertensivos como los ARAS, que son los antagonistas de los receptores de angiotensina, o los beta bloqueantes como el propranolol, atenolol, etc. Y finalmente las reacciones adversas a los medicamentos, las RAMS. Esto se lo voy a dejar ahí para que lo lean, ¿ya? Las RAMS. Solamente mencionarles que es obligación de cada médico y médica veterinaria que si ustedes utilizan un fármaco,
y observan una reacción adversa, entrar a la página del SAT y reportar esa reacción adversa de ese fármaco. Eso se llama farmacovigilancia. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Casi nunca lo hacemos. Y por eso tenemos muchos fármacos todavía en uso en el mercado con muchas RAMs, pero no nos preocupamos, lo seguimos usando. ¿Por qué? Porque no hacemos farmacovigilancia. En medicina humana la farmacovigilancia es muy estricta. Nosotros no nos preocupamos de eso. O a veces los tutores tienen que también reportarnos a nosotros, ¿verdad? Pero acostumbrémonos a farmacovigilar los efectos de los fármacos que utilizamos. ¿Ok? En la página del SAT aparece un formulario donde uno, obviamente, médico veterinario, ¿verdad? O médica veterinaria, se inscribe y ahí pueden reportar RAMs de los fármacos que ustedes utilizan. ¿Entienden? Y finalmente, si a alguien le interesa la farmacología, no sé, ¿ya? Existe la Sociedad de Farmacología de Chile. No se tocan nada temas clínicos, ¿ya? Son puros temas moleculares y de gráficos y de matemáticas como lo que vimos acá. ¿Ya? Es muy entretenido, ¿ya? Y los temas de conversación son muy buenos entre los colegas de farmacología, ¿ya? Así que ahí está la página de la Sofarchi por si a alguien le interesa. Están cordialmente invitados e invitadas a formar parte de la Sociedad Farmacológica. ¿Ya? Así que eso. ¿Todo bien?